México. Mi nombre es Antonio Velasco Piña, nací el 8 de septiembre de 1935 en Buenavista de Cuéllar, estado de Guerrero. Me tocó en suerte ser de la generación fundadora de Ciudad Universitaria en 1954 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié la carrera de Leyes, me dediqué durante un buen tiempo a la materia fiscal. Fui fundador del Instituto Mexicano de Estudios Fiscales y durante muchos años esa fue mi principal actividad, la materia fiscal. A partir de 1968 mi vida tuvo un giro definitivo. Tuve la fortuna de conocer a Regina, de percatarme de la enorme trascendencia que tienen los tiempos actuales, donde realmente se está produciendo toda una mutación de conciencia de la especie humana. Empecé a atisbar hacia dónde puede ir este cambio de conciencia de la especie humana, que en pocas palabras tiende a lograr una conciencia planetaria basada en el desarrollo del amor. Y esto me permitió escribir varios libros. Los más famosos de ellos pues, han sido Tlacaelel, Regina, El despertar de Teotihuacán, la Guerra Sagrada de Independencia, Los Siete Rayos, que es una historia de cada uno de los niños héroes, el último que fue sobre San Judas Tadeo, y actualmente me desempeño como subdirector de Cultura en la Delegación Coyoacán. Nuestra época, entre otras características, se singulariza porque por vez primera los seres humanos poseemos una capacidad de obtención de información increíble. Basta encender la televisión todos los días para darnos cuenta de todo lo que está ocurriendo en el mundo, en donde en forma simultánea se nos transmiten las noticias y las imágenes de cualquier hecho importante que ocurra en cualquier parte del planeta. Esto es algo que ninguna generación anterior había podido disfrutar de este privilegio. O bien sistemas como el Internet nos proporcionan información exhaustiva sobre cualquier tema que exista. Entonces esto nos permite ese privilegio de tener más información sobre cualquier tema o asunto de los que tuvieron los seres humanos de toda la historia de la humanidad. Pero singularmente, también creo que la capacidad para poder interpretar y entender estos acontecimientos, como pocas veces, está totalmente limitada. Esto es, sabemos lo que está pasando, pero de hecho es muy difícil conocer las causas, los motivos y las implicaciones que tienen esos acontecimientos. Y esto se debe a que, como es lógico, cualquier suceso tiene una explicación en el pasado, es decir, que no surgió por generación espontánea, sino que fueron toda una serie de circunstancias las que fueron determinando ese acontecimiento. Y nuestra capacidad para entender la historia está totalmente deformada por tres enfoques absolutamente erróneos que nos infundieron desde que nos empezaron a enseñar la historia. En pocas palabras, estos son, primero, entendemos la historia con una visión totalmente eurocéntrica. ¿Qué significa esto? Que nos han hecho creer que la única historia importante es la historia de Europa, que toda la historia de todo el resto del mundo no tiene mayor importancia. Y esto nos impide comprender los hechos actuales, porque evidentemente que estos son resultado de acontecimientos que sucedieron en muchas partes del mundo, no nada más en Europa. Entonces, al tener una visión eurocéntrica, no podemos entender lo que está pasando en todo el mundo al mismo tiempo. Después tenemos una visión lineal de la historia. ¿Qué significa esto? Que se trasladó a la historia la visión darwinista de la evolución, o sea que todos sabemos que de acuerdo con esta visión de la evolución se partió de los minerales que tenían un nivel de conciencia, luego los vegetales con un nivel de conciencia superior, luego los animales y finalmente el ser humano. Esto es una visión lineal, o sea que nos hace creer que el progreso y la evolución son siempre ascendentes, pero la realidad nos demuestra que no solamente hay evolución y ascenso, sino que muchas veces hay también involución, degradación y descenso. Al no entender esto, no podemos comprender la mayor parte de los acontecimientos porque no los ubicamos en la etapa en que están aconteciendo. Es un acontecimiento resultado de una evolución o de una involución. Y finalmente tenemos una visión totalmente materialista de la historia. ¿Qué significa esto? Que nos han hecho creer
que los únicos factores que determinan la historia son el interés de los seres humanos por la obtención de dinero o por la obtención de poder. Esto ha dado como consecuencia una de las máximas tragedias, que fue justamente el marxismo. El marxismo es una filosofía muy elevada, pero con este enfoque, con una visión totalmente eurocéntrica. El señor Marx no conocía más que la historia de Europa, con una visión lineal que creyó que siempre todo era ascendente, y con una visión materialista que creyó que los únicos motivos que generaban la conducta de los seres humanos eran su afán de riqueza o de poder. Como consecuencia de esto, durante más de un siglo, millones de personas que adoptaron esta filosofía empezaron a tratar de andar de acuerdo con los ritmos de la historia y de hacer revoluciones. Estas revoluciones, que costaron millones de vidas, se tradujeron en que en muchos países se estableciera este sistema comunista, y que pasado un tiempo se dieron cuenta que estaba fracasado totalmente, que no correspondía a las esperanzas que ellos tenían, sino que la humanidad en su avance lo estaba dejando atrás. Entonces, en medio de una gran frustración, tuvieron que empezar a corregir estos errores. Si el señor Marx hubiera conocido un poco de historia, se habría enterado que, por ejemplo, en el Perú existió una cultura como fueron la cultura quechua, en donde los incas desarrollaron un sistema mucho más socialista de lo que jamás llegó a ser la Unión Soviética. Entonces, que ese socialismo que ellos estaban esperando como algo que forzosamente se iba a producir en el futuro, ya se había dado en el pasado. Entonces tenemos que cambiar esta visión eurocéntrica, lineal y materialista por una visión planetaria, entender que los actuales acontecimientos son resultados de toda la historia de la humanidad y no nada más de lo ocurrido en Europa, por una visión en espiral. Esto significa que tendremos que incluir el concepto de los ciclos que van determinando el desarrollo de la humanidad, que no son ciclos cerrados, sino que se van produciendo en espiral, y que en última instancia el verdadero progreso de la humanidad es el progreso de la elevación de su conciencia. O sea, entre más conciencia tienen los seres humanos, lógicamente han avanzado más en un auténtico progreso. Entonces, mientras no tomemos en cuenta estos tres elementos, no podremos entender el por qué está pasando lo que está pasando actualmente en el mundo. Para esto también tenemos que cambiar nuestra visión materialista, concretamente en el caso de la Tierra, y entender que todo lo que existe, el universo y por supuesto la Tierra, son seres vivos, seres que tienen un ciclo de vida, que tienen un ciclo de desarrollo, y que al ser vivos también se pueden morir, y que los podemos matar, que es lo que en cierta forma estamos inconscientemente tratando de hacer con el planeta. Entonces, este ser vivo que es la Tierra, al igual que en el caso de nuestro organismo, hay ciertas porciones de nuestro organismo que tienen muchísimo mayor importancia que otras. Digamos, a mí me pueden cortar un dedo, pues, es una mutilación que no va a cambiar sustancialmente mi vida, pero si me quitan el corazón, pues simplemente me voy a morir. Entonces necesitamos empezar a comprender cuáles son las regiones del planeta que son particularmente importantes. ¿Por qué son importantes? Porque son las únicas en donde se han desarrollado culturas, y son precisamente estas culturas las que van logrando el progresivo avance de la humanidad. Y que estas 7 regiones del mundo, estamos hablando de regiones, no de estados políticos, son México, Perú, Egipto, China, la India, el cercano oriente, que podríamos llamarlo Sumeria, y Europa. En cada una de estas regiones han surgido 4 grandes culturas, y estas 4 grandes culturas, que tienen una palabra clave para entenderlas, son las que han propiciado todo el desarrollo cultural y espiritual de la humanidad.